Franco se dio cuenta de que no eran los más fuertes quienes sobrevivían más tiempo, eran aquellos que tenían un vínculo con el futuro, aquellos que tenían una tarea pendiente. Imaginen por un momento que el mundo, tal como lo conocen, deja de existir en un instante. No hablo de una metáfora, hablo de una realidad física y brutal. Imaginen que les arrebatan su ropa, sus pertenencias, sus fotografías familiares, que les afeitan la cabeza hasta que no se reconocen en un espejo, que su nombre desaparece y es reemplazado por un número frío, tatuado en su antebrazo. Este no es el inicio de una novela de ficción, es el punto de partida de uno de los testimonios más poderosos del siglo XX, el testimonio de Viktor Frankl, un psiquiatra judío que sobrevivió a 4 campos de concentración, incluido Auschwitz. Hoy, en Portal a la Genialidad, no vamos a hablar solo de historia, vamos a hablar de supervivencia emocional, porque todos en algún momento atravesamos nuestro propio campo de concentración personal, un duelo, una quiebra, una traición o una enfermedad. Frankl descubrió algo en el infierno que cambió la psicología para siempre. La última de las libertades humanas no puede ser arrebatada, y esa libertad la que vamos a reclamar hoy para toda la vida. Frankl observó algo perturbador y fascinante entre los prisioneros bajo las mismas condiciones inhumanas: hambre, frío extremo, maltrato. Los hombres reaccionaban de formas opuestas. Algunos se convertían en animales, robaban el pan de sus compañeros, otros, en cambio, caminaban por los barracones consolando a los demás, entregando su último trozo de pan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es la genética? ¿Era la salud física? Franco se dio cuenta de que no eran los más fuertes quienes sobrevivían más tiempo, eran aquellos que tenían un vínculo con el futuro, aquellos que tenían una tarea pendiente. Aquí es donde nace su gran lección de autoridad. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas: la elección de la actitud personal frente a un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Detente un segundo y procesa esto. Si Franco pudo elegir ser compasivo en medio de un genocidio, ¿qué te impide a ti elegir una actitud ante los problemas de tu oficina, de tu casa o de tu economía? A menudo nos sentimos víctimas de nuestras circunstancias. Decimos: yo soy así porque mis padres me trataron mal, o estoy deprimido porque la economía va mal. Franco nos quita esa excusa. Él nos dice que entre el estímulo, lo que nos pasa, y la respuesta, lo que hacemos, hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestro poder y nuestra libertad. Frankl llamó a su teoría logoterapia. Logos es una palabra griega que significa sentido. Él discrepaba profundamente con los grandes padres de la psicología de su época. Sigmund Freud decía que el hombre se mueve por el placer. Alfred Adler decía que nos movemos por el poder y el estatus. Frankl demostró que el motor primordial del ser humano es la voluntad de sentido. Si tienes placer y tienes poder, pero no tienes sentido, te sientes vacío.
¿Cuántas celebridades vemos que lo tienen todo y terminan en la autodestrucción? Es lo que Frankl llamó el vacío existencial. Hoy en día este vacío se manifiesta como aburrimiento crónico, ansiedad o una búsqueda desesperada de entretenimiento. Llenamos el vacío con redes sociales, con compras compulsivas, con comida. Intentamos llenar un agujero que tiene forma de propósito con cosas que tienen forma de consumo. Pero el sentido no es algo que se compra, ni siquiera es algo que se inventa. Frankl decía que el sentido de la vida no se inventa, sino que se descubre, está ahí afuera, esperando a ser reclamado por ti, y puede presentarse de tres formas: creando algo o realizando una obra, tu trabajo, tu arte, tu legado, experimentando algo o conociendo a alguien, el amor, la belleza de la naturaleza, la cultura y lo más importante, la actitud ante el sufrimiento inevitable. Aquí es donde la charla cobra su mayor profundidad. Frankl no dice que el sufrimiento sea necesario para encontrar el sentido. Dice que el sentido es posible a pesar del sufrimiento. Si el sufrimiento puede evitarse, lo valiente es eliminar su causa. Pero si el sufrimiento es inevitable, como una pérdida o una enfermedad terminal, entonces el desafío es transformarlo en un triunfo. Él contaba la historia de un médico anciano que no podía superar la muerte de su esposa. Franco le preguntó: ¿qué habría pasado si usted hubiera muerto primero? El médico respondió: oh, para ella habría sido terrible. Habría sufrido muchísimo. Franco le dijo: vea usted, ella se ha ahorrado ese sufrimiento y es usted a quien tiene que pagarlo sobreviviendo y llorándola. En ese momento, el dolor del médico cobró un sentido: el sacrificio por amor. El dolor no cambió, pero la actitud ante él lo hizo soportable. Tu dolor actual, ese que te quita el sueño, puede ser el fertilizante de tu propósito. Tu herida puede convertirse en tu mensaje. Si has sufrido por desconfianza, puedes ser quien enseña a otros a sanar. Si has sufrido pobreza, puedes ser quien enseñe a otros a crear valor. Para cerrar esta primera parte de nuestra serie, quiero dejarte con una frase que debes grabarte a fuego. No importa lo que nosotros esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Deja de preguntarle a la vida: ¿por qué me pasa esto a mí? Empieza a escuchar cómo la vida te pregunta a ti: ¿quién vas a ser tú frente a esto? Cada día, cada hora, es una oportunidad para responder con dignidad. En el próximo video de esta serie vamos a ver cómo este sentido que hoy buscamos se ve amenazado por un problema moderno: la parálisis que nos produce tener demasiadas opciones y cómo el exceso de libertad puede convertirse en nuestra nueva prisión. Soy José Fernando Montoya, de Portal a la Genialidad. No busques el éxito, busca el sentido, y el éxito te seguirá como una sombra no buscada. Nos vemos en el próximo episodio.